en este nuevo What's New de propiedad intelectual, vamos a hablar sobre la apropiación de marcas con connotación religiosa. Hace varios años, en nuestros países era muy usual registrar signos distintivos que tenían denominaciones genéricas o que consistían exclusivamente en denominaciones genéricas pertenecientes a otras culturas o a otras religiones o a otros países y que no eran necesariamente conocidos en el país en el que se registraban. Es decir, que muchos titulares obtuvieron registros marcarios exclusivamente de denominaciones genéricas. Tenemos varios ejemplos en Ecuador: tenemos pampita, baklava, es un postre árabe, biscotelas, entre muchos otros. Con los años y con la globalización, esta práctica perdió fuerza, ya sea porque la mayoría de esas marcas registradas fueron vencidas, o sea, los titulares decidieron que se caduquen, justamente porque no aportaban ninguna distintividad a sus productos o servicios, o prefirieron añadir elementos adicionales, dándoles mayor fuerza distintiva propia y vinculándoles a su negocio. Sin embargo, no son las únicas denominaciones que han sido apropiadas de otras culturas a lo largo del tiempo en nuestros países, en nuestras comunidades. Es decir, que tenemos justamente las marcas con connotación religiosa. Estos signos son aquellos que, como su nombre lo indica, hacen referencia a una religión, a un credo o una práctica relacionada con una actividad religiosa y que, según la doctrina, se dividen en tres grupos. En primer lugar, aquellas que identifican a un ser supremo de determinada religión, a las palabras, imágenes que tienen una particular significación religiosa, por ejemplo, las prácticas, los rituales, los implementos, los santos, y finalmente las denominaciones de la organización religiosa o de los miembros que pertenecen a esta. Es decir, que contrario a las denominaciones genéricas, nuestras legislaciones no han incluido una prohibición expresa para el registro de este tipo de signos distintivos. Tampoco lo contempla la legislación ecuatoriana ni la legislación andina per se. Es decir, no existe como tal una prohibición expresa para registrar esta clase de denominaciones como signos distintivos. Sin embargo, esta clase de denominaciones con connotaciones religiosas entran en la esfera de los signos de uso común, cuyo registro sí está prohibido expresamente por nuestra legislación. Ahora, la complicación surge justamente porque dichos vocablos no necesariamente están incluidos en marcas registradas, o porque estas connotaciones, estas denominaciones con connotación religiosa pertenecen a culturas tan lejanas a las nuestras que no han sido registradas en el país para identificar productos o servicios determinados. Sin perjuicio de lo anterior, nuestra legislación sí contempla una opción alternativa para que este tipo de denominaciones no sean apropiadas en exclusiva por un solo titular, toda vez que su apropiación constituiría una contravención a la ley, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, causal de inestabilidad absoluta en nuestra normativa local. El otorgarse el registro de una marca con una connotación religiosa otorgaría justamente a esa única persona, ese único titular, una ventaja injusta que obviamente sería contraproducente al resto de titulares marcarios o de personas que en un futuro deseen incluir dichas denominaciones en sus signos distintivos para identificar productos o servicios. Sí existen prohibiciones en otras legislaciones, como es la legislación en Brasil, que contempla que se considera un atentado a la libertad de conciencia, de creencia, de culto, de idea y sentimiento, dignos de respeto y veneración si un signo distintivo contiene una referencia religiosa y por ello se prohíbe su registro. Este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes toman más relevancia cuando el producto o servicio que pretende identificar esta denominación con una connotación religiosa se encuentra directamente relacionada con esta deidad, con este ritual, con esta religión. Y para ello he traído tres casos muy relevantes dentro de este tema. El primero es un caso en Singapur, un poco lejano a nuestras legislaciones, en el que se pretendía registrar el vocablo Bodhi. Bodhi es un adjetivo que persigue la religión del budismo y a través de sus prácticas ancestrales, en las que se incluyen además del uso de inciensos, se llega a esta finalidad llamada Bodhi. Se solicita el registro de esta marca en Singapur. La autoridad en Singapur considera que además
toda vez que esta marca se relacionaba a justamente la oferta del producto incienso, no podía ser registrada y por ende fue negada la marca. Vamos a traer casos mucho más cercanos a nuestra realidad. En Colombia, la Superintendencia de Control, el caso a países más cercanos, y tenemos varios casos en Colombia, en los que la Superintendencia de Industrias y Comercio se ha pronunciado en distinta medida y a través de los años en distintos casos que incluyen marcas con connotaciones religiosas. Y he traído 3 casos. El primero es la marca Agua Bendita, que fue solicitada para identificar cervezas. La autoridad colombiana consideró que el identificar el vocablo agua bendita con una bebida alcohólica podía ser ofensiva para la religión católica y por ello fue negado ese registro. La marca Padre Nuestro fue negada también por considerarse que violentaría la moral en general al transformar una manifestación espiritual en un objetivo susceptible de comercialización. Sin embargo, en un tercer caso, ha concedido el registro de la marca Velas Sagrado Corazón. Sin embargo, este registro fue concedido sin otorgarse derechos de exclusividad sobre el vocablo religioso Sagrado Corazón. En definitiva, estos casos deben ser analizados con pinzas por la autoridad bancaria. Debe realizarse un análisis adecuado y debidamente informado, sobre todo respecto de este tipo de culturas y religiones que no son necesariamente parte del día a día y parte de nuestra identidad cultural en los países de Occidente, sobre todo, a fin de evitar que se conceda un monopolio injustificado a favor de un solo titular bancario, desconociendo además el derecho que tendrían terceros de poder incluir dicho vocablo en sus signos distintivos también, y además evitando que se apropien determinadas connotaciones religiosas o culturales a favor de una persona en exclusiva. Y de esa manera, ¿qué es lo que tendrá que hacer la autoridad cuando se presenten este tipo de casos? O bien, negar el registro de aquellos signos distintivos que puedan ser considerados contrarios al orden, a la moral, al orden público, porque puedan ser considerados ofensivos quizás por el producto o servicio que se pretende identificar, como en el caso de agua bendita, o bien concediéndolos, pero con el cuidado de que no se otorgue derechos de exclusividad sobre dichos vocablos con connotación religiosa y además preveyendo que se incluyan elementos adicionales que sí permitan distinguirlos de cualquier otro signo que pueda asimismo querer incluirlos para identificar sus productos y servicios. Espero que esta charla haya sido de su interés y muchas gracias por la oportunidad.